¿Alguna pregunta sobre este gráfico? Entonces paso al siguiente. Bueno, estas son las formas conceptuales. Acuérdense que hay dos tipos genéricos de meteorización, la mecánica o la física. La mecánica tiene mucho que ver con el fracturamiento, con el disgregación, así la roca esté totalmente sana. Y la química es la putrefacción de la roca, por decirlo así en lenguaje criollo. ¿Ok? Bien. Entonces empezamos caracterizando la meteorización química. La meteorización química. Uno de los fenómenos de la meteorización química es la disolución. Disolución. Es un proceso físico que consiste en disociación de las moléculas en iones gracias a un agente disolvente, en nuestro caso el agua. Agua. ¿Por qué les estoy haciendo énfasis con el agua? Para el ingeniero, agua. ¿Qué quiere decir eso? Si está trabajando una obra de ingeniería en un ambiente cálido y seco, o sea, no hay casi agua, representa, y hay rocas que están sujetas a disolución, como la caliza, que ya les he dicho varias veces, por eso que se forman las cavernas esas y se les cayó el edificio allá en California. Este, entonces, el agua es clave para la disolución. No hay agua, no hay disolución. ¿Ok? El proceso no implica ninguna transformación en la composición de la roca. Quiere decir, no se forman nuevos minerales, no hay nuevas uniones de elementos químicos con otros elementos químicos para dar lugar a nuevos minerales. Es simplemente que se disuelve la roca. Una vez entonces no es, la disolución no trae problemas a las obras de ingeniería por aparición de nuevos minerales que puedan ser incompetentes, sino porque deja de ser roca, deja de ser roca, pasa a ser como un polvito disuelto en agua. Una vez disueltos, los materiales se precipitan al desaparecer el agente disolvente. Frecuentemente esta precipitación se hace en el mismo lugar de la disolución. ¿Ok? Bien, entonces, cuidado con rocas calcáreas, ya sean sedimentarias o ya sean metamórficas. Ejemplo, rocas sedimentarias calcáreas, la caliza, y rocas metamórficas, el mármol. Ya sea caliza o ya sea mármol, cuidado con esas rocas en ambientes como el del Vigía, cálidos y húmedos, porque la disolución trabaja. Fíjense, la azulita es donde hay cavernas aquí en Mérida. Llueve, en la azulita llueve, pero hace un poquito más de calor que en Mérida. Vamos a decir que la azulita hace calor como Ejido, por ejemplo, como Ejido, pero llueve más que Ejido. En esa zona de la azulita es donde está la cueva del pirata. La cueva del pirata en caliza por disolución. Y el año pasado, antepasado, por los procesos de deslizamiento, muchos deslizamientos que se han originado saliendo desde el Polito Sea hacia la Panamericana, que también en ese sector hay rocas calcáreas también, de donde se desprendieron los materiales, se aparecieron huecos allá que cuando fueron a verlo eran microtúneles formados por disolución, y ahí hay caliza también en esos sectores. ¿Ok? Hay caliza. Esas cavernas, esos huecos, por debajo de la superficie, ya les dije, si están bien profundos, aguantan edificaciones encima. Todo depende de la superficialidad en la que se hayan disuelto esas rocas y hayan formado esos túneles allí. ¿Ok? Bien. Este es el trabajo de la disolución. Déjenme, fíjate cómo se la va comiendo, la va disolviendo,
y por gravedad va cayendo todo ese material disuelto, todo ese polvillo original que se origina por disolución. Es una roca que va haciendo comida, va haciendo comida, va haciendo comida. No reúne condiciones para ser utilizada en ingeniería. No reúne condiciones. El tipo de clima. Y eso es totalmente calcáreo. Las rocas calcáreas son muy blanquecinas. Este es otro caso. Esto ya es en ambiente marino. Material calcáreo en ambiente marino. Y hay mucho, hay ambiente mucho marino aquí en Venezuela, en el oriente del país. Vale decir, norte de Anzoátegui y el norte de Sucre, y también Nueva Esparta, Margarita. Hay muchas rocas calcáreas en contacto con el agua marina. Y bien, va formando el golpeaje de las olas, el agua queda infiltrada en los poros, se mete y va disolviendo y va disolviendo y va disolviendo. Se la va comiendo, se la va comiendo. Y fíjese que la roca no tiene ocre, no tiene colores de ocre, no está alterada, está sana químicamente, pero fíjese cómo se la va comiendo. ¿Ok? Disolución. Bueno, hay unos climas extremos que esa disolución se la va comiendo y hay sitios donde quedan las formas resultantes que quedan por tanta disolución, son esas columnas así, que se llaman tierras malas. El nombre genérico que reciben es tierras malas o en inglés badlands. Badlands, tierras malas. Entonces, los ambientes de tierras malas no son buenos para construir, no son buenos para construir grandes obras. Posiblemente pequeñitas obras se pudieran hacer allí, pequeñitas obras, pero grandes obras no son buenas para hacerlas en estos. Un ambiente de Badland así como vemos en la imagen del satélite, yo no he visto en ninguna parte de Venezuela todavía. Me dicen que hay algunos sectores del estado Sucre donde están allá. Yo nunca fui para esos sitios, por lo tanto no los vi. Sucre estuve mucho, pero en esos sectores del Badland no pude ir porque parece que lo ven es desde lanchas del mar, porque no hay camino para llegarle a esa zona, no hay carretera, no hay nada para llegarle. Entonces los que lo ven desde el mar, que es esa zona de Badland o Tierras Malas. Bueno. Salimos de la disolución como proceso químico de descomposición de la roca y pasamos a la oxidación, otro proceso químico de descomposición de la roca. Se produce al reaccionar algunos minerales con este señor, con el oxígeno atmosférico, el que respiramos. Se forman nuevos minerales, se forman nuevos minerales. La disolución no forma nuevos minerales, la oxidación sí lo forma. Por lo general, los nuevos minerales que se forman por un producto de los procesos de oxidación son inestables, casi todos son inestables, con elementos en uno o más estados oxidados, mayor carga positiva. Bueno, eso es la parte química. Pero lo que les quiero decir es la oxidación. ¿Dónde hay mayores cantidades de oxidación? En climas cálidos y húmedos. Cálidos y húmedos. ¿Por qué húmedos? Porque aquí he hablado del oxígeno atmosférico. Bueno, y dije húmedo es agua. El agua contiene oxígeno. O sea, no solo el oxígeno atmosférico, sino el oxígeno contenido en el agua. ¿Qué es lo que están tratando de hacer los gringos en este vuelo que están ahorita los astronautas cerca de la Luna? Hoy ya están cerca de la Luna. Están tratando estratégicamente de descubrir dónde hay agua para cuando establezcan bases de astronautas allá, permanentes, de personas, extraigan el oxígeno de esa agua para poder respirar, porque allá no hay atmósfera con oxígeno. Entonces están buscando que si hay agua, para químicamente sacarle el oxígeno al agua, y ese oxígeno es el que utilizarían para respirar los astronautas que se instalen allá. ¿Ok? Entonces, la oxidación, cuidado. Aquí en Mérida, en los alrededores del sur del lago, hay mucha oxidación que incluye el Vigía. Y en el sur del lago, para que vean, clima más propenso a la descomposición de las rocas es el sur del lago correspondiente al estado Mérida.
Los correspondientes al estado Táchira y Trujillo es un pelín menos fuerte, menos negativo. Es un pelín menos negativo. Mérida concentra la mayor cantidad de radiación solar y la mayor cantidad de agua. No es que en los otros lados no caiga, sino que cae un poquito menos. ¿Ok? Bien. Ah, y la otra parte de Venezuela, la Guayana. La Guayana venezolana es un ambiente de mucha oxidación. Acuérdense que Guayana forma parte de la Guayana, de la Amazonía, de la cuenca del río Amazonas, el de Brasil, a través de nuestro Río Negro, que en el pasado no tenía que ir a desembocar a la cuenca del Amazonas y por erosión regresiva a lo largo de muchos años, se está robando aguas del Río Negro de Venezuela y están yendo a parar a la cuenca del Amazonas. Pero climatológicamente, el sur de Venezuela llueve mucho. Llueve mucho, es la zona que más llueve de Venezuela y de las que más llueve en el mundo entero. Pero la que sobresale de todas es la cuenca en el lado brasilero, o sea, donde está el río Amazonas. Esa zona, yo no sé si le di en una clase pasada que se han determinado mantos de alteración o descomposición de la roca en Venezuela hasta de unos 700 metros de profundidad. 700 metros, eche la pluma, más de medio kilómetro de profundidad se han encontrado roca alterada, no roca sana, roca alterada, en lo que es la selva amazónica venezolana. Pero en la selva amazónica de Brasil, allá, se han encontrado hasta 1500 metros de profundidad de roca alterada. Son las zonas de mayores profundidades de roca alterada en todo el planeta. Para darles una idea de comparación, saliendo de aquí de Mérida hacia Atabay, que ya les dije en las clases pasadas que la carretera fue fundada sobre granito allí, que es roca ígnea, el espesor de meteorización promedio del granito allí está entre 6 y 7 metros. Promedio. A veces hay un poquito más, a veces hay un poquito menos, pero en promedio entre 6 y 7 metros. 6 y 7 metros es más fácil para trabajar con él en ingeniería, porque usted como ingeniero le puede dar órdenes al operador, mire, esos 6 metros de roca alterada, sáquemelo con la máquina. Yo quiero trabajar con la roca sana para que no se me esté cayendo. Pero 6 7 metros son fáciles de sacar, ¿no? Ni es grandes volúmenes, ni amerita grandes trabajos, ni grandes inversiones. Pero eso no se puede hacer en la Guayana. En la Guayana hay que trabajar siempre en roca alterada. Por lo tanto, es donde la ingeniería, el ingeniero tiene más que ingeniárselas. Tiene que ir a mayores profundidades, las bases de la obra que haga, tiene que ir, para decir en lenguaje criollo, enterrada a mayor profundidad, a donde uno debiera mandar a la suegra, por ejemplo, para que pueda tener consistencia a la obra de ingeniería y no se esté cayendo. Por lo general, no en todos los sitios, pero en gran parte de la Amazonía venezolana, hay que, la roca está profundamente alterada. Y donde no son en la Amazonía venezolana tan profundamente alterada, yo les hablé a ustedes la presencia de cuarcita. Cuarcita cuando vimos las rocas metamórficas que provienen de la arenisca. Arenisca sedimentaria metamorfiza hacia cuarcita. La cuarcita puede ser de bajo, mediano o alto grado de metamorfismo. Este, y da una roca. Y si es silicia, la cuarcita, porque la arenisca era silicia, pues con más razón, muy competente, muy competente. Y la única manera, donde hay cuarcita, no hay grandes mantos de alteración. Posiblemente haya 1 o 2 metros allá en Guayana, en Guayana. Pero la cuarcita, ya les dije, el problema de ella es la disolución y forma las grandes cavernas, grandes, gigantescas cavernas, por el pH ácido de las aguas allá
El pH es el que produce disolución. Es la única forma que químicamente la sílice es disuelta por el pH de las aguas. ¿Ok? Ve, esto supone, yo no sé dónde sea, pero yo veo eso y digo, ah, esto es Guayana venezolana. Esto es Guayana, yo no sé qué dice aquí. Oxidación de las rocas. Pero esta imagen tiene que ser como de la Guayana venezolana, pero esto es ambiente típico allá. El color ocre es el típico símbolo de oxidación. ¿Qué? Perdón un segundito, cómo determina usted si estas rocas grandes puedan trabajar con ellas, tanto de utilizarlas para picarlas, para mezclarlas con el asfalto, con concreto, o por instalar pequeñas obras de ingeniería y pequeñitas allí? Bueno, lo que tiene que hacer, vamos a suponer esta roca, agarre un martillo de geología, un que se llama piqueta de geología, pártala en dos, y entonces cuando esté partida, véale los lados que están ahora partidos, los lados frescos, y usted le puede determinar si ese manto de oxidación ocupa milímetros, centímetros o hasta metros. Si son pocos milímetros, es una roca muy dura, muy competente. Tranquilo, que así esté en la superficie toda rojiza, toda amarillenta rojiza. La roca, el grueso, el gran volumen de la roca es sano. Es una roca muy dura y hasta la oxidación la resiste. Son formas de identificar. Bueno. Seguimos con los procesos, con los conceptos, con los conceptos, se los dejo para que los lean. Este, ah, esto es muy bueno, esto es muy bueno. Los minerales más frecuentes en las rocas son los silicatos. ¿Por qué los silicatos? Acuérdense que yo les dije creo que el primero o segundo tema, que los más pesados quedaban en el núcleo de la Tierra y los más livianos iban a la superficie. Y la sílice abunda muchísimo en la superficie terrestre y sobre todo en la superficie terrestre, es decir, la corteza terrestre, que es la piel de la Tierra. Y la unión de la sílice con diferentes elementos, aquí se junta con Juan, aquí con Petra, aquí con Alicia, aquí con lo que sea, da lugar entonces a los silicatos. Una unión sencilla o una unión complicada, químicamente hablando, forma los silicatos. Entonces, depende de con quién se una y la forma en que se una, los silicatos van a ser competentes o van a ser más incompetentes. Entonces, aquí hay una clasificación desde más competente a más incompetente. Minerales de superficie terrestre son las proporciones aproximadas de especies de minerales en la superficie terrestre son los feldespatos. Feldespato ya no es sílice pura, sino ya es de unión con otros minerales. Que le dije yo que era un pelín menos competente, un pelín menos competente, pero se mantenía todavía entre los confiables. Esos feldespatos llevan el 30%, abundan en el 30% de la superficie terrestre. El cuarzo puro, que es sílice pura, 28%, minerales de la arcilla y las micas, 18%. Menos mal que son poquitos, porque estos son los más inestables que hay. Estos son los más inestables. Calcita y dolomita sujeto a disolución, 9%. Menos mal, menos mal. Óxidos de hierro, 4%. Tal vez ese 4% está en la Amazonía brasilera, no está en otro lado. Piroxenos y anfíbolos y otros minerales. Esto es el autor que los clasificó. ¿Ok? Bien. Productos del intemperismo químico de los silicatos. ¿Por qué abundan los silicatos? Porque les vuelvo a repetir, son los que, ¿por qué redunda el concepto de alteración de los silicatos? Intemperismo es alteración, porque son los más frecuentes, son los más abundantes en la superficie terrestre donde trabaja el ingeniero. ¿Ok? Ortoclasa, la fórmula química, los granos de cuarzo, arcilla, cuarzo finamente dividido, algo de sílice en solución. Esto es ilustrativo para ustedes. El que más lo tiene que saber de memoria es el que trabaja en el laboratorio.
algo de sílice en solución, carbonato de potasio, pero se las muestra para mostrarles que va ¿cómo se llama? Muy fuerte, muy competente, muy resistente, muy confiable para el ingeniero civil, a más inconfiable en el ingeniero civil. Va, va siendo menos confiable, menos confiable. Lo que quiere decir con este señor, cada vez que a esta señora, téngale muchísimo cuidado. La buena suerte con esta señora es que abunda poco, ¿ok? Aquí el oliviano está presente, ¿dónde fue que lo vi presente? En esquistos aquí en el Valle Medio, el río Chama. Si vamos a tratar de hacer una parada ahí para yo mostrar, son verdosos, ¿ok? ¿Qué es el regolito? ¿Qué es el regolito? Regolito o regolita, es lo mismo. En- Se puede utilizar en femenino o masculino. Es el término general utilizado para designar la capa de materiales no consolidados, alterados como fragmentos de roca y granos minerales que descansan sobre roca sólida inalterada. Esa es la clasificación de la Wikipedia. ¿Qué es el regolito? Vamos a ver gráficos de eso. Aquí empezamos a ver algo bastante bueno sobre eso. Un perfil de una colina de montaña, el sustrato rocoso, la roca, aquí. Cuando esta roca sale a la superficie se dice que aflora, que la roca que está aflorando, o sea, todo este sustrato rocoso, que es la parte que aflora, la parte que está en la superficie se dice que aflora. Bueno, aquí está maciza, grandes fallas geológicas por tectónica de placas son los únicos que pueden estar presentes acá en las profundidades. A medida que se acerca a la superficie terrestre, por la acción de los rayos solares, que les expliqué ya, el agua de lluvia, que en la roca, en la misma roca, ya en la superficie, se encuentra un pelín más fracturada, entonces por esas fracturas el agua de lluvia va infiltrándose hasta determinadas profundidades donde ya la densidad de fracturas empieza a desaparecer y ya empieza a aparecer la roca maciza. Hasta ahí llega el agua. Pues toda esa profundidad que constituye un espesor de superficial de la roca empieza a alterarse. Entonces aquí roca totalmente dura, maciza, roca un poquito menos dura y lo que les quiero decir aquí en este caso que empieza a trabajar la meteorización química y la física al mismo tiempo. La física porque empieza a disgregarse material por producto de la fractura, comienza a disgregarse pedacitos de roca. Y como el agua de lluvia le penetra, pues por el agua de lluvia comienza un pelín la alteración de la roca. Y a medida que se va acercando a la superficie, se va profundizando, se va haciendo más fuerte ese proceso de disgregación de la roca y de descomposición de la roca, o sea, de las dos cosas, química y física. Llega hasta que llega un momento en la superficie terrestre que la roca deja de ser roca y pasa a ser suelo, y pasa a ser suelo. Entonces, ¿qué es el regolito? Todo el espesor de roca desde aquí, o sea, donde la roca deja de ser maciza, hasta aquí, todo este perfil es lo que se llama el regolito. Desde menos alterada, más alterada, más alterada, más alterada, hasta que el suelo. Todo eso es el famoso regolito. ¿Ok? Por lo general, el regolito es el que se desprende de las masas en las laderas que originan los deslizamientos. O sea, la materia prima del deslizamiento es el regolito de las rocas. ¿Ok? Traten de ver un poquito, no, lo vamos a ver en las salidas de campo, que es donde es una forma sin necesidad de estar yendo, caminando por esas montañas altas, a veces tan escarpadas que no se pueden ir ni llegar hasta allá para ver las condiciones de la roca. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo aplicado. Parte de este proceso que les acabo de decir ahorita es el que hay que identificar en las laderas, la parte alta de las laderas, de donde está la toma de agua para la ciudad de Mérida, en el valle. En el valle, cada vez Mérida tiene muchos problemas el agua porque le caen sedimentos a la toma.
a donde procesan el agua para hacerla potable, y entonces se tranca el abastecimiento de agua para Mérida. Hay unas laderas donde hay constantemente desprendiéndose material. Pues una forma de ver es llegar allá e identificar si ya el regolito se terminó de ir y dejó lugar a la roca sana, dura, que por lo tanto no se va a ir, por lo menos en 1000 años no se va a ir suficiente para seguir teniendo confianza de agua para Mérida, o todavía queda algo de regolito. Es la existencia del regolito, tanto de arriba para abajo como lateralmente, hay que estudiarlo en esa zona. Son de las cosas que hay que ver. Para eso entonces, ¿cómo se puede diagnosticar? Si queda poquito regolito, pues basta con que le diga uno al operador de la máquina, vaya usted y me saque eso. No, pero está muy pendiente. Bueno, vaya haciendo terrazas de arriba para abajo para poder que circule la máquina. Pues la máquina tiene que hacer movimiento de tierra para hacer explanaciones para poder ella transitar. Bueno, vaya haciendo eso y va a hacer. Eso si determina que falta poco, por eso, si falta mucho, mucho, mucho todavía, son otras las medidas que hay que hacer, como estabilización de las laderas esas, mediante aplicándole, ¿cómo se llama? Un terraceo, siembra de vegetales, o una cuestión mixta entre el concreto y los vegetales, entre el concreto y los vegetales para estabilizar esa zona. Pero ese tipo de diagnóstico es el que hay que hacer, es el que hay que hacer. Y eso lo hace el ingeniero, para que sepa. Y no lo han hecho, no lo han hecho. Y desgraciadamente los ingenieros que trabajan en aguas de Mérida no saben hacer eso. Debe ser que se me copiaron en el examen los condenados. Estoy mintiendo. Bueno, mire, este es el regolito, otra espesor del regolito. La roca sana aquí abajo empieza en pequeñas fracturas, de tanta fractura que ya está disgregado, mire, más disgregado, el agua de lluvia se infiltra aquí y empieza a trabajar y empieza a trabajar y ya aquí no se ve roca, mire. Estos resticos de roca ya no se ven aquí, esto es puro suelo, suelo. Entonces, desde la superficie, hay por qué esta parte de aquí, que es lo que les quería decir también para que lo identifiquen, eso forma parte del regolito también. No es lo mismo el concepto de suelo para el ingeniero agrónomo, que es el que tiene que ver con los cultivos, que el concepto de suelo para el ingeniero civil. El concepto de suelo para el ingeniero civil es desde esta superficie, desde aquí hasta aquí. Todo esto es el suelo para el ingeniero civil, ¿verdad? El concepto de suelo para el ingeniero agrónomo es esta franja, esta franja. ¿Ok? Cuando oiga hablar al ingeniero agrónomo de suelo, no está hablando no, del mismo suelo que usted tiene que concebir. ¿Por qué? Porque todo este espesor es que tiene que ver con que sostenga la obra de ingeniería que vaya a hacer. Y esta franjita de aquí es el que tiene que ver con la riqueza orgánica de abono para alimentar bien los cultivos que se pongan. Esta parte más superficial del suelo es que es rica en materia orgánica. Y esta parte es lo primerito, que esto es clave, clave, clave para el ingeniero agrónomo. Lo primero que tiene que siempre dice el ingeniero agrónomo al ingeniero civil, cuidado carajo y me toque esa vaina, porque eso es lo clave para poder sembrar. ¿Ok? Eso dice el ingeniero agrónomo. Pero si la zona se va a construir, usted lo primero que dice, lo primero que se va a cargar es esta vaina. Dígale al maquinista que llévese esto, porque nunca es recomendable construir sobre suelo rico en materia orgánica porque ayuda a descomponer las bases de la edificación que usted instale allí. Lo primero que el ingeniero civil manda que retirar es esto. A veces, si hace una obra de ingeniería de poca envergadura, basta con que saque esto y construye sobre la regolita. También dependiendo del espesor, el tipo de material de la regolita. Todo eso análisis hay que hacerlo. Pero hay casos en que se puede instalar una obra de ingeniería muy liviana sobre la regolita. Pero en todo caso, instale sobre la regolita o no, esta capa siempre, siempre, sin excepción, hay que eliminarla para construir obra de ingeniería, que es la que el ingeniero civil, y con eso está destruyendo
mm, el suelo que necesita el ingeniero agrónomo para producir la agricultura de la cual nos alimentamos nosotros. ¿Ok? Esto es bueno, perfil. Fíjense fíjense esto, que les doy un dato, les doy un dato. Esto no lo van a ver ustedes en los libros, estos son datos de experiencia. Donde quiera que ustedes caminen por acá, que estos son arbolitos, donde quiera que ustedes caminen y que vean las colinas así, pura redondeado. Mira, todo redondeado. Usted lo primero que le viene a la mente, esos suelos de allí, toda esa vaina es arcillosa. Todos esos suelos son arcillosos, porque la forma de relieve que se manifiesta luego de la meteorización, haber trabajado sobre rocas de origen arcilloso, da lugar a arcilla, suelo arcilloso, que define siempre redondeadas. Suelos arcillosos. Y estas son rocas sedimentarias, mire, aquí están los estratos. Aquí están los estratos. Son las formas uno sin conocer, ya va inventariando la situación de la geología que hay ahí para construir. ¿Ok? Ya si lo mandaran a construir alguna obra de ingeniería por ahí, lo primero que dice, caracha, tengo que trabajar sobre suelos arcillosos. El ambiente es arcilloso, entonces vamos a tener que orientarnos, definirnos cuáles son las formas de trabajar en suelos arcillosos y definirse por allí. Bueno, esto en la superficie, esto en perfil. Esto en el perfil trata de mostrar lo que sería una regolita, que yo tengo dudas, porque si son rocas sedimentarias, aquí están inclinadas, aquí están horizontales. Yo no sé si esto es inteligencia artificial de que a partir de aquí es una cosa distinta a esto y nos las pusieron ahí para que determináramos que fuera lo mismo que esto. A mí me cuesta creer que este es el perfil de la regolita de estos materiales. Como si hubiéramos hecho un corte aquí para ver esto. Tendríamos que ver las capas horizontales, inclinadas, perdón, inclinadas, y están horizontales. Me cuesta mucho creer eso. Ahora, las diferencias de colores en capas. Este en color una capa más grisácea, una capa más ocre, una capa más marronácea, ¿verdad? Y marrón oscuro. Mira este marrón oscuro aquí, casi negro. Ese es el suelo del agrónomo. Esto sí, este es el suelo del agrónomo que le estorba para el ingeniero civil. A veces, a veces ocurre que el suelo orgánico es bastante espeso. No, a ver, no creo que es de centímetros apenas. A veces en una capa de hasta metro, 2 metros de profundidad sigue siendo material orgánico. Entonces eso tiene que determinarlo porque, ya le dije, todo suelo orgánico tiene que quitarse de allí para instalar una obra de ingeniería. Para la obra de ingeniería, no para cultivo. Para la obra de ingeniería hay que quitarla. Yo no confío mucho que esto sea la regolita de esto, porque más bien da lugar a diferentes tipos de roca. Diferentes tipos de roca. De todas maneras, fíjense esto. Siempre está que lo más meteorizado químicamente es lo que está más cerca de la superficie. Por ejemplo, de aquí para arriba comienzan a abundar los colores ocres. Y este color oscuro significa que debe tener bastante materia orgánica, o sea que el suelo orgánico va degradando la parte orgánica desde la superficie a las profundidades hasta aquí más o menos, ¿ok? Vamos a ver otra imagen que es más representativa. Estos también son bastante representativos. Miren este gráfico, lo que es la regolita, el suelo macizo, va empezando a alterarse. Poco, aquí está la capa más alterada y más disgregada. Y esto ya es el suelo. Y esta parte superficial es el suelo agronómico. El suelo agronómico. ¿Ok? ¿Cómo va a determinar si va a construir directamente sobre la superficie del suelo, quitándole la capita orgánica, quitándole la orgánica? Si va a construir directamente sobre esto, pues tiene que definir qué rocas habían acá, porque no es lo mismo que la roca maciza aquí es gneiss o que la roca maciza aquí fuera, por ejemplo, pizarra.
cuidado con eso. Siempre hay que estudiar la geología para ver esta degradación. También repercute en que va a estar demasiado degradado aquí, por lo tanto hay que quitarla toda y no instale ni siquiera una casita rural allí. ¿Ah? Pero si viene de una degradación de rocas muy competentes, da confiabilidad. O sea, hay que conocer los tipos de rocas también. Y para estas cosas, ¿cómo se perfila bien? Las quebradas en las laderas de la montaña a lo largo de los años van erosionando, van haciendo un canal cada vez más profundo, profundo, profundo. Y hay algunas quebradas que han hecho canal tan profundo, que han erosionado todas estas capas de transición, todas estas capas. Y el agua está pasando ahora sobre la superficie de la roca totalmente más maciza. Eso le permite entonces estudiar la evolución. Esas paredes laterales de las quebradas le permiten estudiar eso. Son los sitios que sin gastar dinero para mandar máquinas para que haga perforaciones, entonces vamos a decir una quebrada por aquí cerca para ver cómo si, si ha hecho canales profundos o no. Le permite entonces estudiar qué tipo de rocas y cómo ir gradando para tomar la decisión de que sí va a instalar las casas allí. ¿Ok? Y este es el suelo, ya el suelo, esta parte, viene de la roca, se va alterando, se va alterando.